Sí, ya podemos. A ver, los escuchamos, compañeros. Pues buenos días, profesor y compañeros. Nosotros vamos a exponer lo que es la flora y fauna terrestre y marítima. Mi equipo está conformado por Rodríguez Oropesa, Abril Alexa y Flores Segura, Aurít Samuel. Vamos a empezar con lo que es la fauna. No, la flora. El concepto de flora se puede definir como el conjunto de vegetación que comprende una región o país. La flora también se refiere a las plantas características de un determinado periodo geológico o ecosistema específico. La flora define las especies de plantas y su número, mientras que el término vegetación se refiere a la distribución geográfica. Esto quiere decir que la flora, según el clima y otros factores ambientales, determinan lo que es la vegetación. Aquí vamos a ver los tipos de flora que hay, empezando con lo que es la flora nativa, que se puede definir como la que no es insertada de una forma artificial por el hombre, sino que su presencia ya sea ahí en la zona por el resultado de intervenciones de fenómenos naturales, que pues crece ahí y se desarrolla naturalmente según las características de su entorno o del sistema. Lo que es la flora exótica, que es aquella que se encuentra fuera de su área geográfica autóctona o área de distribución, que puede sobrevivir y reproducirse, ya sea por la acción de cuidado o introducción humana. Lo que es la flora arvance, que en la actualidad su denominación se utiliza para tres tipos de distintas de vida vegetal. Uno de ellos son las malas hierbas, otros las especies innovadoras y por último las especies y clases autóctonas o introducidas de hierbas y maleza que, bueno, no clasificadas de la forma negativa. Las siguientes serían la flora de agrícola o de jardín, que esta es la flora que involucra lo que es la preserva y la reproducción por parte del ser humano, ya sea en un ambiente natural o artificial, en una zona específica. Y lo que es la flora marina, que principalmente esta es más como, se puede dividir más entre lo que son las algas, pero también hay, además de lo que son las algas, la flora de los ecosistemas marinos está representada por diversas especies vegetales, entre ellas llamadas lo que son los pastos marinos, y ahora sí que las únicas plantas con flores de estos ecosistemas serían los manglares y el abundante que es lo del fitoplancton. Y aquí tenemos igual otra clasificación de de la flora, que normalmente es la que se ve más día a día con los seres humanos, que es como la flora medicinal, la flora alimenticia, que es prácticamente todos los alimentos que vienen como tal de los árboles así que consumimos o igual de la tierra.
y lo que es la flora ornamental, que es como más lo que se puede comercializar, como son las rosas y los girasoles. Bueno, yo les voy a hablar de la fauna. ¿Podrías pasarle, por favor? Bueno, primero empezaré con una cita. Y dice, la fauna, recurso natural renovable, es patrimonio de la humanidad. La hemos heredado de nuestros antepasados, quienes la concebían como un recurso inagotable. Sin embargo, hoy sabemos que no es así y que nuestra obligación es conservarla para que las generaciones futuras puedan aprovecharla de manera ordenada y bien administrada, y siga siendo, al igual que los bosques, una fuente inagotable de riqueza. Ahora sí, comenzaré con la definición. Dice que la fauna es el conjunto de animales que viven en una zona geográfica concreta, que habitan o habitaban en un periodo concreto y que formaban parte de un determinado ecosistema. Un dato de esto es que la ciencia que estudia la distribución geográfica de la fauna es la zoogeografía, y dentro de este campo se estudia cómo los factores como el agua, la temperatura o la fauna contribuyen a la distribución de los animales, ya que en estos tiempos tiene una gran sensibilidad a los cambios en su hábitat. Bueno, una clasificación que encontré dentro de la fauna es la fauna silvestre o salvaje. Dice que hablamos de fauna silvestre refiriéndonos a todos esos animales que habitan en un sitio concreto de forma natural, es decir, en libertad de movimiento. No están domesticados ni criados por el hombre. Aún así, dentro de la fauna silvestre también se pueden distinguir entre aquellos animales que pertenecen al propio ecosistema o los que han venido de fuera, ya sea de forma natural o introducidos por el hombre. Aquí, bueno, como les mencioné hace un momento, se dividía en dos. La fauna silvestre autóctona es la fauna nativa, la que pertenece de forma natural al ambiente en el que viven. Sin embargo, bueno, hay una diferencia como tal a la, ¿cómo se dice? A la fauna como tal endémica. No hay que confundirla con esta, puesto que, bueno, una diferencia de la fauna autóctona es que eh, es una especie que, si bien es nativa de un cierto lugar, ya no solamente se encuentra en ese sitio geográfico. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, se podría diferenciar, dice, el famoso lince ibérico es considerado una especie endémica de la península ibérica, eh, ya que no hay otro hábitat en ningún otro lugar del planeta, además de justamente este lugar nativo donde se pueda encontrar esta especie. Sin embargo, el oso pardo, ya no se considera endémico porque ya se encuentra en otros lugares geográficos diferentes en el mundo. Sin embargo, es nativo de la península ibérica. Entonces, esa es pues, la diferencia. Y luego, no, ¿le podría regresar? Ah, dice que la fauna silvestre alóctona es toda aquella fauna que vive salvaje, pero que están en un medio que no les corresponde. Mayoritariamente han sido introducidos por el hombre, ya sea de forma voluntaria o sin querer. Y también no hay que confundirla con la especie invasora, que si bien mucho puede, o sea, entrar dentro de esta clasificación, la especie alóctona
o sea, sí está introducida en un lugar donde no le corresponde, sin embargo, debido a las condiciones de control en las que se encuentran, hay pocas posibilidades de extenderse, aunque pues sí llega a hacerlo y entonces ya se consideraría invasora. Y la fauna doméstica. La fauna doméstica o domesticada son todos esos animales que han sido domesticados por el hombre, ya sea libres o encerradas, cuyas capacidades y cuerpos son explotados por el ser humano para dar trabajo, compañía, piel, huevos, carne o lana. Ejemplos de la fauna doméstica son los perros y los gatos, que pues, la mayoría conoce y justamente son considerados mascotas, pero de entre estos también entran las gallinas, cerdos, cabras o caballos. Otra clasificación sería la fauna terrestre. Los animales terrestres pueden vivir en diferentes regiones. Sus cuerpos se han adaptado y están preparados para arrastrarse, correr, eh, trepar, caminar o volar, según el lugar del planeta en el que vivan. Los animales terrestres necesitan del oxígeno para vivir. En su mayoría tienen pulmones y se alimentan de otros animales de menor tamaño, normalmente o de plantas. Algunos son muy pequeños, otros son muy grandes. Y también podemos encontrar una fauna variada que al nacer pueden valerse por sí mismos y otros que son mucho más dependientes y tienen que ser ayudados por sus padres para sobrevivir. Dentro de esta misma clasificación se pueden diferenciar varios subgrupos, y una de ellas se diferencia por la composición interna de su cuerpo, que determina en mayor medida sus funciones vitales. Estos son los animales vertebrados, son aquellos que tienen una columna vertebral con algún tipo de estructura cartilaginosa u ósea. Entre pues ellos están, ahí está al lado una imagen, el león, el conejo. Y entre los invertebrados son aquellos que no tienen ningún tipo de estructura interna. Igual al lado está, por ejemplo, un caracol. Y otra clasificación según la dieta alimenticia. Es decir, pues según el tipo de nutrientes que comen para vivir. La mayoría pues ya conocemos esta clasificación, que son los carnívoros, la fauna que se alimenta de carne, de donde extraen sus nutrientes y energía para vivir. Son complejos, más musculosos por la carne que consumen, y además tienen colmillos y garras que les permiten tanto cazar como comer de una forma más sencilla. Los herbívoros, que son aquellos que se alimentan únicamente de vegetación, por lo que tienen un estómago mucho más simple, con la diferencia que los procesos digestivos complejos que tienen son para justamente consumir los nutrientes necesarios. Entre ellos están las cabras, los elefantes y los omnívoros. Son los animales que tienen una dieta mixta. Consumen tanto vegetales como carne, por lo que tienen un aparato digestivo más desarrollado que los herbívoros y por ello pueden adaptarse mejor a los diferentes tipos de ecosistemas. Entre ellos están las avestruces, los osos, los erizos. Y la fauna marítima se conforma de los animales
u otros organismos que viven en el agua salada de los mares y océanos, o en el agua salobre de los estuarios costeros. La vida marina ayuda a determinar la naturaleza misma de nuestro planeta. Los organismos marinos producen gran parte del oxígeno que respiramos. Bueno, investigando, obviamente se sabe que los árboles aportan mucho oxígeno, pero casi nadie habla de que la mayor parte de el oxígeno que está en el planeta es gracias a, pues, al zinc que está en el océano. Además, las costas están en parte conformadas y protegidas por la vida marina. Y dentro de la fauna marina destacan por el número, abundancia y tamaño los siguientes grupos. Hay tres que son como que los que más existen en los mares y océanos, que son los peces y moluscos con o sin concha, artrópodos, entre estos están los cangrejos, langostas, camarones y los cnidarios. Y ya luego está otra clasificación donde, o sea, sí hay de estos, pero en mayor medida que los primeros tres que mencioné, que son los anélidos, gusanos marinos, y los equinodermos, los erizos, estrellas o lotuarias. Y ya en menor medida que estos, pues digamos que yo muy pocos, dice que también están los quelonios, que son las tortugas, y otras 26 especies de mamíferos marinos, entre ellos los cachalotes, delfines, entre otros. Ya entrando más en lo que es la fauna de México, dicen que las islas mexicanas son consideradas como uno de los lugares más ricos e importantes del mundo en cuanto a biodiversidad, que ya se sabe que México es biodiverso, y en número de especies endémicas, debido a su aislamiento geográfico y sus dinámicas evolutivas. Junto con las especies insulares podemos llegar a encontrar especies continentales, formando una biota compleja y diversa, que en ocasiones es pues única en el mundo. Un dato de esto es que en las Islas de México viven alrededor de 2.545 especies marinas y 2.066 especies terrestres, agrupadas en 655 familias y 1.830 géneros, de las cuales se han registrado por lo menos 218 especies y subespecies endémicas, que, bueno, ya sabemos, hace rato ya expliqué el concepto de endémicas, que solamente pues son nativas y solo se encuentran en estas islas de México, que a la fecha se encuentran amenazados o en peligro de extinción. Esto a los gobiernos les preocupa mucho, inclusive ya hay varios programas para la conservación de dichas especies. Una de estas muy conocida a la fecha es la de los ajolotes, porque bueno, pues o sea, sabemos que, como ya lo mencioné, México es muy biodiverso, pero muchas de estas especies, gracias a los humanos, pues han disminuido normalmente por la caza ilegal o el consumo como tal para alimento. Entonces, pues hay que, más que nada, es para hacer conciencia y que se sepa que se tienen que proteger, porque pues son muy importantes para, como ya se mencionó, para pues nosotros los humanos. Y bueno, eso sería todo, esa es nuestra bibliografía. Muchas gracias. Que gracias, Abril. Bien, compañeros, no sé si tengan alguna pregunta para los compañeros que acaban de exponer.
A ver, Armando. A ver, compañeros, por favor, respondan esa pregunta. Bueno, la biota es el conjunto como tal, tanto de la flora y la fauna en un lugar. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pues creo que no. Bueno, pues nada más les voy a dar unas observaciones. La presentación estuvo bien, no saturaron las diapositivas, fue agradable a la vista, por lo menos las diapositivas captaban nuestra atención. Y nada más como comentario quiero agregar, ¿no?, ciertas acciones. O sea, tal vez ustedes dirán, pues, como por qué o para qué vemos este tipo de temas, ¿no? Si ya lo hemos venido viendo desde la primaria, se nos tocan estos temas de flora, de fauna, pero hay que ser conscientes también de que, pues sí, o sea, de qué flora, de qué fauna podemos encontrar, ¿no? En nuestro, pues sí, en nuestro caminar como ingenieros civiles. En lo personal, alguna ocasión me tocó hacer un estudio de impacto ambiental. Entonces, en estos estudios de impacto ambiental, pues hay un apartado en el cual te piden eh, colocar las especies de flora y las especies de fauna en estos apartados, ¿no?, de flora y fauna dentro de un estudio de impacto ambiental. Algunas pues sí las conocemos, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, yo creo que dentro de la flora no hay problema, o sea, porque es una especie que está fija, que está ahí, que no se mueve, ¿no? O sea, sí se mueve al momento de que crece, pero lo que me refiero es de que no se mueve de un lugar a otro. Como, más sin en cambio un conejo, pues sí, o sea, te ve y corre, ¿no? O incluso hay especies que pues tú no las ves, pero ellas a ti sí. Entonces, ¿cómo saber qué, eh, pues sí, qué especies animales viven cerca del lugar en el cual tú vas a hacer ese estudio? Pues bueno, recuerdo que esa ocasión pues se contrató a un biólogo para que pues él fuera a ver, ¿no?, qué especies de animales, porque hay quien dice, no, pues para qué lo contrates, pues, si hay nada más puros pájaros y puras burracas, decía, ¿no? Pero no, este biólogo hizo una expedición, lo acompañamos varios, y él a través de los excrementos, pues él decía, pues este es un excremento de conejo, este es un excremento de de un zorrillo, o este es un excremento de tal especie animal, ¿no? Especies animales que pues nosotros no vimos, pero que dejan el rastro, ¿no? Entonces él se basaba en las excretas de estos animales para definir la especie. Entonces es muy importante conocer de flora, de fauna. Nada más una observación, en una diapositiva en la cual mencionaron una clasificación de la flora que decía que había medicinales, alimenticias, y no recuerdo la otra. Pusieron la imagen de un chilacayote, ¿no? No sé, bueno, yo entendí que era medicinal, no sé, según yo no tiene un efecto medicinal, pero sí alimenticio. Nada más esa observación. Otro ejemplo, ¿no?, de esta parte de la flora y de la fauna en los Estados Unidos,
en el estado de Nevada hubo una crisis un poquito, pues sí, fea, porque un bosque ya se estaba, pues, estaban desapareciendo las especies vegetales. ¿Por qué estaban desapareciendo estas especies vegetales? Pues bueno, había gran cantidad de venados. Estos venados, pues, como todos ya sabemos, se alimentan de, pues, de hierbas, no son herbívoros los venados. Entonces, al haber muchos venados, pues, este, la flora, por así decirlo, las especies vegetales estaban desapareciendo. Entonces, hubo quien se dio cuenta, el gobierno pues tomó acción y pues hubo hasta foros internacionales, ¿no? Pues para darle solución a ese, pues sí, a esa reserva. Es una reserva ecológica en Estados Unidos, en el estado de Nevada. Entonces lo que propusieron fue llevar lobos a esa, pues sí, a esa parte, ¿no? Que pues estaba sufriendo un daño ecológico, puesto que eran muchos venados y pues la vegetación estaba desapareciendo. Entonces, con la aparición de los lobos, tú dices, no, pero pues si los lobos son carnívoros, ¿no? O qué, o cómo puede ayudar en la aparición de las especies vegetales. Pues bueno, hubo un equilibrio, o sea, lo que ocurrió antes de que llegaran los lobos, perdón, fue un desequilibrio ecológico que pues al haber mayor cantidad de venados, pues estaban arrasando con toda la flora, ¿no? Llegan los lobos, estos pues obviamente empiezan eh, pues sí, a alimentarse de los venados que había ahí. Entonces de esa manera lograron compensar ese desequilibrio, ¿no? Que había, y pues los bosques una vez más se llenaron de vegetales, una vez más apareció la flora que ya había desaparecido. En fin, son acciones que nosotros podemos tomar como ambientalistas, tal vez en un futuro, ¿no? Nada más les quería comentar ese ejemplo, ¿no? Que en Estados Unidos se llevó a cabo. Bueno, muchas gracias, compañeros, por su exposición. Vamos a escuchar al último equipo, que es el compañero García Gobea, Eduardo Mauricio, y déjenme ver, y Rodríguez Ruiz, Carla Jennifer. ¿Traen su exposición, compañeros? Bueno, creo que no la traen, no, no sé, Jennifer. No, no me contesta. A ver, bueno, Mauricio ni siquiera llegó a clase, y Jennifer pues no me contesta. Aquí estoy, profe. Es que estaba teniendo problemas con mi conexión. Ok, ¿traes tu exposición, Jennifer? Sí, Ok, a ver, esperamos a que nos compartas. sí, profe.
¿Ya se ve, profe? Sí, ya podemos ver. Entonces, voy a exponer la parte de mi compañero. Pues no sé cómo estén organizados No, ustedes. pues es que nos dividimos, pero no me contesta. Pues sí, tú trata de dar una explicación también. Ok, sí. Bueno, yo les voy a dar... ¿Ya? Sí, te escuchamos. Ah, ok. Yo les voy a hablar sobre las especies de fauna en peligro de extinción. Como primero debemos de saber qué significa peligro de extinción, que esto es cuando quedan muy pocos ejemplares en el mundo silvestre y que esta especie está a punto de que desaparezca. ¿Cuándo una especie se considera en peligro de extinción? Se considera una especie peligro de extinción cuando su número pues se encuentra comprometido a nivel mundial. Es decir, como si solo quedaran tres especies, bueno, tres ejemplares en el mundo, pues ya está nada de que desaparezca. ¿Qué es considerada una especie extinta? Para que una especie sea considerada totalmente extinta, bueno, esto es la desaparición total de toda la especie. Esta se considera extinta a partir de que el último individuo, pues de X especie, pues muere. Y pues tenemos las causas de la extinción de la fauna. Se dividen en dos, unas son provocadas por el hombre y las otras son naturales. Pues las naturales, pues son más que nada como los huracanes, los tornados, el aumento de temperaturas, la erosión de los volcanes. Esto porque pues cuando sucede pues, un huracán, pues tenemos la destrucción pues del hábitat donde estaba pues habitando pues alguna especie. Y el aumento de temperaturas, pues esto creo que destruye los corales porque son sensibles a cambios de temperaturas. Y provocadas por el hombre, tenemos la cacería, que la cacería se divide en dos tipos. Bueno, hay más, pero como que los principales son cacería de deporte y cacería furtiva. La cacería del deporte, pues siento más que nada que algunos lo hacen, bueno, sí, como deporte, pero como por diversión. Entonces, pues esto también es como que un gran negocio y pues los cazadores pues hieren a muchos animales. Y la caza furtiva, que la diferencia entre la caza y caza furtiva es que es una cuestión de permiso. La caza furtiva es aquella que no cuenta con el consentimiento de quien quiera que controle. Y pues la caza deportiva o la caza o la cacería furtiva, esto conlleva al tráfico de especies, porque pues cuando cazan a los animales, pues más que nada los cazan por sus pieles como extravagantes. Por ejemplo, el rinoceronte, Estamos en esta pues ponen a la venta su cuernito. Entonces, lo que hacen, pues, los que como que se dedican a cuidar a estas especies, es que les cortan sus cuernitos, pues, antes de que, pues, alguien más venga a cortárselos, porque muchas veces, pues, o sea, los matan totalmente, solamente para poder llevarse
su cuerno. Bueno, y tenemos la norma oficial mexicana, la NOM 59, que esta más que nada clasifica como que las especies en riesgo que existen en toda la República Mexicana. Las clasifican de esta forma. Las clasifica por categoría de riesgo, por colores. El rojo es que está probablemente extinta en el medio silvestre, el como amarillo fuertecito, que está en peligro de extinción, y el amarillo esta especie se encuentra amenazada, y la verde es que están sujetas a protección especial. Una especie extinta en el medio silvestre es el lobo mexicano. Alguna especie que se encuentra en peligro de extinción puede ser la guacamaya verde, el jaguar y el mono araña. Y las amenazadas puede ser el flamenco americano, la águila real y el oro yucateco. Y algunas que están sujetas a protección especial es la iguana verde, la ballena azul y la ballena jorobada. Y bueno, aquí, en las categorías de riesgo voy a explicar pues, qué significa como que esté probablemente extinta en el medio silvestre, aquí en México. Aquella especie nativa de México, una especie probablemente extinta en el medio silvestre es aquella especie nativa de México cuyos ejemplares dentro del territorio nacional han desaparecido totalmente. Y en México existen 48 especies extintas, como ya mencionamos algunas de ellas. Y en peligro de extinción son aquellas especies o, poblaciones de las mismas que pueden encontrarse en peligro de desaparecer. En México existen 535 especies en peligro de extinción. Y sujetas a protección especial son aquellas especies que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas. En México existen 1,183 especies sujetas a protección especial. Luego tenemos el estado de conservación. Esto es cuando su número es comprometido a nivel mundial. Esto se debe a la exterminación de un recurso del cual depende todas y cada uno de la especie, ya sea por los cazadores furtivos o por la tala de árboles a gran escala. Y bueno, ¿qué pasaría si los animales en peligro de extinción desaparecieran? O sea, las consecuencias. Bueno, es la pérdida de biodiversidad en un hábitat, la falta de miembros de dicha especie. Bueno, esto traería consecuencias debido a que estos miembros se interrelacionan en mayor o menor medida. La desaparición de uno de ellos puede provocar cambios que van afectando al resto y provocando que a su vez estos sean más vulnerables a otras especies invasoras. Y bueno, ¿cómo evitar la extinción total de las especies? Pues primero, prohibir la caza de animales, también evitar la deforestación de bosques,
delimitar las áreas protegidas y reservas naturales, evitar la contaminación de los recursos naturales y también contribuir a la disminución de la tala de árboles con el reciclaje, respetar las áreas protegidas y reservas naturales y también comprar con responsabilidad. Comprar con responsabilidad porque pues hay muchos animales que los venden pues ilegalmente y pues, o sea, debes de ser como responsable y si sabes que es ilegal comprar pues cierto animal, por ejemplo el mono araña creo, pues no comprarlo, ¿no? Porque pues están en peligro de extinción. Y ya sería todo, profe. Ok, muchas gracias, Jennifer. No sé, los compañeros en la clase si tengan alguna duda con respecto al tema que acaba de exponer Jennifer. Por mi parte, no, profesor, muchas gracias. Ok. Así con tus propias palabras, Jennifer, ¿qué es la casa furtiva? ¿Me escucha, profe? Sí, sí te escuchamos. Bueno, es que yo siento que la casa furtiva es que, pues es algo que pues, no está permitido. O sea, como que, o sea, lo hacen como de manera ilegal, que no tienen alguna como que licencia de que pues, esto se pueda cazar. Pues simplemente, bueno, yo tengo entendido que la casa furtiva es aquella que se lleva a cabo sin el consentimiento de las personas que sean poseedoras o que controlen cierto terreno o territorio. Vamos a suponer que eh, en un rancho, ¿no? De 50 hectáreas. Es bien sabido que igual dentro de los límites de un rancho, pues en ocasiones hay pues varias especies, ¿no? Que son codiciadas por los cazadores. Por ejemplo, los conejos. Y alguien dice, no, pues ahí en el rancho de fulano de tal, pues hay conejos, hay que meternos y además no se dan cuenta. Bueno, pues ya el hecho de meterse a un terreno ajeno con armas y el cazar animales sin el consentimiento de la persona que controla o de que es dueña de esos terrenos, pues a eso ya nos estamos refiriendo con caza furtiva. O por otro lado, está una montaña, ¿no? Y las autoridades locales y federales prohíben la caza. Pues si alguien va por ahí a cazar animales, pues igual está cazando sin el consentimiento, en este caso del gobierno, quien controla estas zonas naturales. A eso nos estamos refiriendo. Y como bien mencionas, es ilegal, por supuesto que es ilegal. La casa deportiva, pues es legal, ¿no? Así es. De hecho, hay clubes en nuestro país de caza, pero estos clubes consiguen los permisos necesarios y obviamente el gobierno les va a decir el lugar en el cual pueden ellos cazar y qué especies pueden cazar y les van a cobrar cierta cantidad de dinero por cada animal que maten. ¿Esto para qué? Pues para ayudar a la conservación pues de la fauna. O sea, por eso hay la caza deportiva, pero tiene que cumplir varios requisitos, ¿no? Uno de ellos, pues, pagar por animal que mates. Ese es uno de los requisitos. Bueno, al menos en nuestro país es así, o tiene que ser así, ¿verdad?
en la cuestión de la casa deportiva. Ahí sí, pues se cuentan con permisos, se cuentan con, pues sí, principalmente con los permisos y el consentimiento de las autoridades y de las personas que pues, de alguna manera controlan el lugar. Pues, esa es la diferencia de la casa deportiva y la casa furtiva. Ok. No sé, ¿alguien más que tenga alguna otra pregunta? Bueno, entonces, le vamos a dejar hasta aquí, compañeros. Nos vemos el día lunes en la escuela. Si es que ya no hay ninguna duda con respecto a la materia, o a la clase, o a lo que acaba de exponer la compañera, pues nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Nos vemos, profesor. Cuídense mucho. Tenga bonito día, profe. Buen fin. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Gracias, profesor.